La leyenda de la bruja de las tijeras. Había una vez, en un pequeño pueblo alejado de la ciudad, una casa antigua que había estado vacía durante años. La gente del pueblo murmuraba sobre ella. Decían que estaba maldita, que estaba llena de oscuros secretos que nunca debían ser descubiertos. La casa tenía una apariencia sombría, las ventanas rotas, la puerta de entrada chirriante y las paredes cubiertas de musgo y hiedra, como si la naturaleza misma tratara de ocultar lo que se encontraba adentro. Una noche, una joven llamada Clara, nueva en el pueblo, se sintió intrigada por los rumores. Había llegado a la localidad para empezar una nueva vida, buscando escapar de la agitada ciudad y encontrar algo de paz. Siempre había sido curiosa, y a pesar de los rumores, no podía resistirse a investigar por sí misma. Así que, una fría noche de otoño, decidió caminar hasta la casa abandonada. El viento soplaba fuerte, y las hojas secas crujían bajo sus pies a medida que se acercaba a la casa. La luna llena iluminaba la escena, creando sombras largas y distorsionadas. Clara se detuvo frente a la puerta, dudando por un momento. La sensación de ser observada la invadió, pero rápidamente la desechó como una simple paranoia. Empujó la puerta con cautela, y ésta se abrió con un sonido estremecedor, como si la casa misma estuviera protestando por su presencia. El aire dentro de la casa estaba viciado, denso, como si nunca hubiera sido ventilado. La oscuridad la envolvía, y Clara no podía ver más allá de unos pocos metros. Sin embargo, decidió seguir adelante, encendiendo su linterna. El sonido de sus pasos resonaba en el pasillo vacío, y el eco parecía amplificarse, como si algo estuviera respondiendo a su presencia. A medida que avanzaba, notó una serie de manchas oscuras en el suelo, que parecían secuelas de algo que había sido derramado años atrás. Sus pasos se hicieron más cautelosos a medida que avanzaba hacia el salón principal, donde las sombras parecían moverse por sí solas. Fue entonces cuando escuchó un susurro. «¡Te estábamos esperando!». El aire se volvió aún más frío, y Clara, asustada, trató de razonar con lo que acababa de escuchar. Sin embargo, su curiosidad fue más fuerte que su miedo. Siguió caminando por el pasillo hasta llegar a una vieja escalera que subía al segundo piso. A medida que ascendía, el aire se volvía más pesado y los susurros se hacían más claros, como si una presencia invisible la estuviera rodeando. En el último escalón, Clara sintió que algo la observaba, pero no vio a nadie. La puerta de la habitación principal estaba entreabierta, y al acercarse, Clara pudo ver algo que la dejó helada. En el interior de la habitación había una figura, casi invisible en la penumbra, pero Clara pudo distinguir sus rasgos. Era una mujer, de aspecto sombrío y envejecido, con el cabello largo y enmarañado. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos negros que parecían mirar directamente al alma de Clara. La figura, sin decir palabra alguna, levantó una mano, mostrándole algo que tenía en sus dedos. Unas tijeras largas, oxidadas y cubiertas de manchas oscuras. Clara intentó dar un paso atrás, pero sus pies no respondían. En ese instante, la figura comenzó a moverse lentamente hacia ella, y el sonido de las tijeras abriéndose y cerrándose llenó la habitación con un ruido metálico y escalofriante. «Te hemos estado esperando, Clara», susurró la mujer con una voz quebrada, como si estuviera hablando desde un lugar muy lejano. «Tus padres nos trajeron aquí, y ahora es tu turno». Clara intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Las tijeras se acercaban más y más, y en el último momento, antes de que la mujer pudiera alcanzarla, Clara sintió una presión en el pecho como si algo invisible la estuviera sujetando. La mujer, con una sonrisa malévola, levantó las tijeras para dar el golpe final. En ese momento, Clara despertó. Se encontraba en su cama, empapada en sudor frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Se dio cuenta de que había sido solo una pesadilla, pero algo no estaba bien. La sensación de que algo estaba acechando en las sombras permanecía con ella, y al mirar hacia la ventana, vio algo que la hizo congelarse de terror. En la oscuridad, unas tijeras brillaban bajo la luz de la luna, como si alguien las hubiera dejado allí, esperando a que Clara las tocara. Durante los siguientes días, Clara trató de convencerse de que todo había sido una pesadilla, pero algo extraño comenzó a suceder. A cada lugar que iba, sentía la presencia de la mujer con las tijeras siguiéndola.
en el trabajo, en su casa, en la calle. Siempre estaba ahí, observándola, esperando. No podía escapar de esa sensación de terror constante. Una noche, después de semanas de estar aterrorizada, Clara decidió regresar a la casa. Algo la llamaba, algo que no podía comprender. Al llegar, la puerta estaba abierta de par en par, como si la estuvieran invitando a entrar. Al cruzar el umbral, todo parecía igual, pero algo había cambiado. El aire estaba más pesado, y los susurros, los mismos que había escuchado en su sueño, ahora eran reales. La figura de la mujer estaba esperando en el final del pasillo, sosteniendo las tijeras con una mano, mientras su otra mano señalaba hacia Clara. «Es tu destino, Clara», dijo la mujer con su voz rasposa. «Tu alma será nuestra». Antes de que pudiera reaccionar, Clara sintió una presión en su pecho nuevamente, como si todo su ser estuviera siendo arrastrado hacia las sombras. Las tijeras de la mujer se levantaron una vez más, y Clara cerró los ojos, esperando lo inevitable. El pueblo nunca volvió a ver a Clara, y la casa volvió a quedar vacía. Nadie osó acercarse a ella, porque aquellos que lo intentaron nunca regresaron. La leyenda de la bruja de las tijeras seguía viva, esperando a la próxima víctima, a quien, como Clara, no podría escapar de su destino. Pasaron semanas desde la desaparición de Clara, y el pueblo seguía sin atreverse a acercarse a la casa. Los aldeanos murmuraban sobre lo que había sucedido, pero nadie sabía con certeza lo que había ocurrido realmente. La casa seguía en pie, aislada y oscura, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir allí. Las sombras parecían más densas y el aire más pesado, como si la propia casa estuviera esperando a alguien. Fue entonces cuando una joven llamada Laura, amiga cercana de Clara, llegó al pueblo. Laura no podía creer que su amiga hubiera desaparecido de esa manera tan misteriosa. Había recibido cartas extrañas de Clara antes de que todo sucediera, cartas que hablaban de visiones extrañas, de un susurro persistente en la oscuridad y de una presencia inquietante que no la dejaba en paz. Laura decidió que algo debía hacerse. No podía dejar que la historia de su amiga quedara sin respuesta. Un atardecer, armada con una linterna y una determinación férrea, Laura se dirigió a la casa. El viento soplaba con fuerza y las nubes se arremolinaban sobre la luna, cubriéndola con un manto sombrío. El interior estaba igual que en las historias, sucio, lleno de polvo y cubierto de telarañas. Recorrió las habitaciones, mirando cada rincón en busca de alguna pista sobre lo que le había ocurrido a Clara. Cuando llegó al final del pasillo, vio algo que la hizo detenerse. La puerta de la habitación principal estaba entreabierta, y una extraña luz morada emanaba de su interior. Un frío glaciar recorrió su espina dorsal, pero el amor por su amiga la empujó a avanzar. Al entrar, Laura vio algo que la dejó sin aliento. La habitación estaba en completo caos. Muebles volcados, papeles dispersos por el suelo y manchas oscuras en las paredes. Y en el centro, como si esperara la llegada de alguien, estaba una figura familiar, aunque ya no era Clara. Era su reflejo, pero distorsionado, su rostro pálido, con los ojos vacíos y un brillo extraño en ellos. Y su cuerpo estaba inmóvil, casi como si fuera una sombra que había perdido su forma humana. La mujer de las tijeras estaba de pie detrás de ella, observando en silencio. «Te lo dije. Te hemos estado esperando», susurró la figura de Clara, su voz resonando en la habitación de una manera antinatural, como si no fuera ella quien hablaba. Laura retrocedió. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero no podía dejar que esto se apoderara de ella. No podía permitir que el mismo destino que había caído sobre su amiga también la alcanzara. De repente, las tijeras de la mujer en la oscuridad brillaron de forma ominosa, como si estuvieran preparadas para cortar el último hilo de esperanza. El aire se llenó de un zumbido sordo mientras la figura de Clara comenzó a caminar hacia ella, su cuerpo rígido y sin vida. Con cada paso, el suelo crujía y el sonido de las tijeras al abrirse y cerrarse parecía llenar toda la habitación. La mujer de las tijeras sonrió, y en sus ojos oscuros brilló un resplandor siniestro, como si estuviera disfrutando del miedo de Laura. «Es tu destino, Laura. Todos los que se acercan se convierten en parte de nosotros. Todos pertenecen a la oscuridad de esta casa», dijo la figura, mientras las tijeras se acercaban cada vez más.
Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y un impulso de supervivencia la hizo saltar hacia un lado, corriendo hacia la puerta. Cuando pensó que había escapado, escuchó un susurro más cercano, seguido de un frío abrumador que la rodeó. Las luces de la linterna comenzaron a parpadear, y en ese momento se dio cuenta de que no estaba sola. Al mirar hacia el rincón, vio a la mujer de las tijeras, más cerca de lo que pensaba, con una sonrisa macabra que le heló la sangre. La mujer se acercó lentamente, levantando sus tijeras, y Laura, en un último intento desesperado, corrió hacia la ventana para saltar. Pero justo cuando iba a dar el salto, una mano fría la atrapó del brazo, tirándola al suelo. La figura de Clara, ahora completamente poseída por algo oscuro, se acercó a ella y susurró: «Es demasiado tarde. Ya eres parte de esta casa». La presión sobre el pecho de Laura aumentó mientras las sombras la rodeaban. Las tijeras se acercaron, y en ese momento, la casa pareció cobrar vida, como si toda su energía estuviera enfocada en atrapar a la siguiente víctima. Un grito aterrador llenó la habitación, pero no fue el grito de Laura, sino el eco de muchas voces, voces de aquellos que habían desaparecido en ese mismo lugar. El viento comenzó a soplar con furia, las puertas se cerraron de golpe, y la oscuridad cubrió por completo el interior de la casa. Nadie vio a Laura después de esa noche, pero aquellos que se atrevieron a acercarse a la casa afirmaban escuchar susurros, risas macabras y el sonido de tijeras abriéndose y cerrándose en la oscuridad. La leyenda de la bruja de las tijeras creció aún más, y la casa permaneció en pie, aguardando pacientemente a su próxima víctima. El pueblo seguía susurrando sobre las almas atrapadas, pero nadie se atrevió a investigar más. Porque sabían que cuando la mujer de las tijeras te observa, ya es demasiado tarde para escapar.